La desnutrición crónica en niños menores de 2 años se redujo según la encuesta nacional de desnutrición infantil 2022-2023. Sin embargo, en un marco de 5 años, esta reducción es de apenas 2 puntos porcentuales. ¿Qué deudas sociales deja el gobierno después de 2 años de gestión? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gisela. Gracias por la invitación. Ministro, empecemos conversando por este tema que preocupa no solo al Ecuador, sino a toda la región, el tema de la desnutrición infantil. ¿Cuántos niños y niñas continúan todavía padeciendo de esta condición en el Ecuador? Gracias, Gisela. Primero quiero hacerle una precisión. Nosotros habíamos anunciado, el presidente de la República anunció que el Ecuador logró una disminución de 3.5% en nuestro periodo de gobierno de desnutrición crónica infantil en el Ecuador. Esto poniéndolo en valores absolutos o en temas tangibles, estamos hablando de haber logrado de que 20.000 niños menores de 2 años no tengan desnutrición crónica infantil. Es un tema para sentirse muy alegres como país. Creo que ha sido una contribución de todos los actores, no solamente las 3 instituciones públicas que forman parte de la Secretaría Técnica para disminuir la desnutrición crónica infantil, sino de todos los actores del Ecuador, incluyendo gobiernos autónomos descentralizados, medios de comunicación que han profundizado en este tema, olvidado en los gobiernos anteriores, y que esto ha permitido, con la validación además de organismos internacionales como el Banco Mundial, las Naciones Unidas, UNICEF, etcétera, ha permitido que tengamos una encuesta que da cuenta de la realidad hoy en el Ecuador. ¿Todavía lacerante? Sí, porque se mantiene en el 20.1%, es decir, 2 de cada 10 niños menores de 2 años todavía sufren desnutrición crónica infantil, y nuestro reto debe ser, por lo menos en el transcurrir del tiempo, igualar la media de la región, que promedia el 11%. Sin embargo, las últimas estimaciones, según algunos, todavía no nada formal, de algunas estimaciones que harían organismos internacionales, la media habría bajado inclusive al 9%, y Ecuador se sostiene en el 20.1%, pero logramos disminuir de 23.6% a 20.1%, lo cual quiere decir que este 3.5% es muy significativo y una gran noticia para el Ecuador. Entiendo, según había manifestado la fuente del gobierno, se alcanzó estas cifras gracias a los 544 millones de dólares que se ejecutó en atención primaria de salud, vacunas de esquema básico para niños, consejería en preparación de alimentos saludables y campañas sobre la importancia de la lactancia materna. Sin embargo, también entiendo que la encuesta no recoge el progreso de los últimos 5 años, 3 de los cuales el presidente Guillermo Lasso no estaba en el poder. Así es, y que tuvimos complicaciones mucho más graves, como una pandemia, por ejemplo, y que pudieron haber acrecentado. Nosotros hemos sido más bien tolerantes y un poco menos exigentes en ese sentido, y asimilamos este 3.5% como una realidad positiva para el Ecuador. Usted ha dicho, Gisela, la desnutrición crónica infantil es un problema multicausal, que no se entienda solamente como un tema relacionado con mala alimentación. Es multicausal, tiene varios aspectos. El problema arranca, o podría entenderse, el cuidado que el Estado debe garantizar es desde el mismo inicio de la gestación, desde el día 1 de la gestación hasta por lo menos 2 años. Por eso se ha llamado el programa 1000 días, durante el tiempo por el cual, de acuerdo a la experticia y la experiencia, es lo mínimo que debemos garantizar para que la vida del niño o niña en el futuro sea expedita, sea la mejor. Si nosotros descuidamos a un niño y este niño adquiere desnutrición crónica infantil, Gisela, esto es perverso para el futuro del Ecuador y para la niñez. Eso se vuelve irreversible, y sus problemas psicológicos, físicos, intelectuales, psicosociales son lamentablemente irreversibles. Yo hago una comparación. Siempre digo en los medios de comunicación, y no quiero que aquí sea la excepción, algunos cánceres, de algún tipo de cáncer en varias latitudes del mundo ya se curan. Sin embargo, la desnutrición crónica infantil es irreversible, y nunca un gobierno se habría hecho cargo como lo hemos hecho nosotros. Usted ha citado varios aspectos.
Reforzamos todo el sistema de salud para controlar desnutrición crónica infantil. Más de 1.370 nuevos profesionales se incorporaron a este sistema para poder apoyar en este progreso que ha tenido el Ecuador. Entregamos ya a la fecha 62.000 bonos Infancia con Futuro, un bono de $60, de los cuales se entrega $50 de manera recurrente y de manera mensual a la madre gestante y madre de los niños de 0 a 45 días, y los $10 adicionales se les entrega en 3 hitos. Uno al concluir su etapa de gestación y 2 bonos de $120 cada uno. El primero que le decía era de 90 durante el periodo de gestación, y los otros 2 bonos del primer año de vida del niño y segundo año, pero siempre y cuando, Gisela, siempre y cuando la madre también contribuya para disminuir la desnutrición crónica infantil. Es decir, se haga los chequeos gratuitos prenatales en los centros de salud. También haga los chequeos, vacunas y todos los chequeos de salud a su niño, el chequeo del niño sano, como denomina el Ministerio de Salud, durante los 2 primeros años. ¿Y cómo? Esto nos permite... ¿Y cómo ha garantizado justamente que todo esto que se ha trabajado para el desarrollo integral de la niñez llegue a las zonas rurales? Porque en las zonas rurales justamente es donde existe el mayor índice de pobreza en comparación a las zonas urbanas, ¿no? Mire, hay que comprender otro tema. No hay que identificarlo también a la desnutrición crónica como un solo problema de pobreza. Los indicadores ayer entregados por el INDEC nos dan cuenta de aquello. El 24% de los niños en condiciones de pobreza y pobreza extrema efectivamente están susceptibles de desnutrición crónica infantil. Y el 15% de los niños en condiciones económicas medias y altas también tienen desnutrición crónica infantil. Por lo tanto, el tema es multicausal. Hay varios aspectos. Pensemos por un minuto, por ejemplo, en lo relacionado con nuestras actividades. Hemos aperturado los centros de desarrollo infantil. Se les entrega 4 de las 5 ingestas más importantes del día: desayuno, media mañana, almuerzo y media tarde. Se le da atención de salud, se da seguimiento y chequeo al niño. Pero resulta que en la zona no hay agua potable. No logramos cerrar el círculo. Como ve, todos tenemos que involucrarnos. Por eso pero es que mayormente todo eso tiene que ver con el tema de la pobreza, ¿no? Y justamente tengo algunos datos aquí preocupantes. En el primer semestre del año, la pobreza y la pobreza extrema aumentaron en el país, llegando al 27% y al 10.8% respectivamente. Esto representa un incremento del 2% en comparación a junio del 2022. Es decir, en el país, 27 de cada 100 personas se encuentra en pobreza. Es preocupante. ¿Qué acciones ha tomado el gobierno para justamente reducir esa tremenda brecha, reducir los índices de pobreza? ¿Y por qué fallaron? ¿Por qué aumentó la pobreza? Déjeme darle otro dato, Gisela. Qué bueno que es conversar con gente como usted que hace valoración e investigación de datos. Yo le voy a dar otro dato. En mayo del 2021, la pobreza estuvo en el 32%. La redujimos a julio del año pasado al 25%. Sí, ha habido un incremento en estos días, en este año, es indudable, pero es más lo que logramos reducir que lo que en estos meses... ¿Y a qué se debió justamente ese incremento de 2 puntos, que igual es preocupante? Si vamos subiendo. Hay que irlo investigando, ¿no? Hay que irlo investigando, hay que ir profundizando. Hay elementos como el tema de la paralización que tuvimos en junio, el incremento del riesgo país, la disminución de la inversión pública y privada que pues, genera también por estas realidades. Todo genera efectos en la sociedad. Otro dato, 14.7% tuvimos de pobreza extrema en mayo de 2021. Logramos una reducción superior a la tendencia que tuvo la CEPAL, la bajamos al 9%, hoy subió al 10%. Sí, Gisela, efectivamente, pero si podemos hacer una valoración integral, nuestro gobierno ha logrado reducir más de lo que hoy estamos analizando en este periodo de tiempo, que efectivamente tiene otro tipo de consecuencias, otro tipo de causales que lamentablemente forman parte del día a día y del desarrollo del país. Pero aún así hemos estado luchando contra la desnutrición crónica infantil, que no solo tiene que ver con pobreza, pero que forma parte de él. Y hoy tenemos grandes noticias. Por eso es que es importante de que en los medios de comunicación, y yo me presto siempre, usted tiene un programa que es muy escuchado y visto en todo el país, sería gratificante que podamos hacer un debate de altura con quienes se opongan a los datos del gobierno para nosotros demostrarles lo que le acabo de decir. Nosotros quizá
A veces nos hemos tenido un pecado de no comunicar lo suficiente, pero hoy por hoy, para darle un detalle, tenemos la posibilidad de inaugurar 19 unidades educativas, muy superior a los 2 primeros años de gobierno del presidente Correa y del presidente Moreno. 34.000 soluciones habitacionales entregadas por el Ministerio de Vivienda, superior a las 20.000 en el mismo periodo de tiempo entregado por el presidente Moreno, y superior a las 7.000 entregadas por el presidente Correa en su periodo de tiempo, en el mismo periodo de tiempo de 2 años. Nosotros hemos logrado en el Ministerio de Inclusión Económica y Social entregar un gerontológico que se inaugurará en el mes de noviembre a Colta, el primer gerontológico en muchos años en el Ministerio. 4 centros de desarrollo infantil construidos. Entonces, como ve, hemos generado una gran actividad de carácter público. Los datos que le entregué hace un momento son datos del mismo INEC, de donde usted sacó la información que en mayo del 2021 teníamos 32% de pobreza. Hoy tenemos 27%. Si hablamos de esa periodicidad, hemos reducido. Pero también el gobierno ha señalado que esta pelea que estamos viviendo entre las bandas, como uno de los causantes, usted ha dicho bien que son múltiples factores los que llevan a estos niveles de pobreza que tenemos hoy en el país, pero sí, también afecta la crisis de violencia que vivimos. Pero no se ha relacionado, por ejemplo, que los núcleos de mayor violencia son justamente aquellas zonas más vulnerables donde hay mayor pobreza. Por ejemplo, Esmeraldas es uno de los principales focos de la violencia y justamente ahí más de la mitad de la población está en pobreza. Guayas también tiene altos índices de pobreza y es justamente donde se da mayor violencia. Hagamos una valoración estructural, Gisela. Cuando usted tiene un país que viene y avanza en materia económica como la que hemos avanzado como gobierno, que inclusive la oposición empieza a reconocer todos los méritos económicos que hemos logrado, un crecimiento en ventas netas inimaginable, más del 14% superior al año prepandémico, con 225.000 millones de dólares de ventas netas. Esto se refleja en la caída de la pobreza, en la caída de la pobreza extrema, en la generación de más de 600.000 empleos adecuados, en haber logrado, anótese este dato, en mayo del 2021 nosotros teníamos 340.000 niños, niñas y adolescentes en condición de calle, en mendicidad, en trabajo infantil, en movilidad humana. 10.1%, hoy tenemos 6.7%, logramos una reducción de 120.000 niños, niñas y adolescentes menos en las calles de la misma institución que sacamos del dato. Pero ministro, en estas zonas específicas, hablo Esmeraldas y Guayas. Giselle, si me permite, yo voy allá, no voy a rehuir el tema de la respuesta. Lo que le quería decir es que logramos extraer, que es un foco penosamente en el cual las bandas delincuenciales usan para captar a jóvenes, a niños, adolescentes, efectivamente para los actos delictivos. Logramos una reducción en números enormes, 120.000. ¿Todavía 220.000 están en las calles? Sí, pero es un avance significativo. Ahora bien, pero ministro, una cosa que pasa en Esmeraldas, que pasa en Guayaquil y que tenemos que afrontarlo y continuamos en este proceso. Pero el tema de inseguridad es un asunto que también sería grato ampliarlo. Si usted me permite, podemos discutirlo, todo el esfuerzo que el gobierno ha hecho. No tengo mucho tiempo de entrevista y quiero insistir en este tema porque en medio de las balaceras y de los atentados es importante saber si existen proyectos de desarrollo en zonas como Esmeraldas, porque donde no hay oportunidades, donde no hay alternativas, los jóvenes solo tienen un camino y esa es unirse a las bandas que están dominando los barrios en estos sectores. Así es, y yo comparto con usted la preocupación, pero también le quiero compartir lo que generamos como acciones. Programa Vivo Joven, que se acentúa fuertemente en Esmeraldas, lanzamos en Guayaquil, en Santo Domingo, en las zonas, en donde el programa Vivo Joven nos permite ser una alternativa de convivencia de nuestros jóvenes en el marco del voluntariado. También hemos trabajado en el programa Impulso Empleo, en donde hemos incorporado a cientos de empresas, hemos hecho 2 congresos, uno en Guayaquil y el otro en Imbabura. Viene el tercero que será en la ciudad de Cuenca y el cuarto ojalá concluyamos haciéndolo en la zona norte del país, en donde efectivamente los jóvenes tienen una oportunidad. Nuestros jóvenes, los que están en condiciones de pobreza extrema, que son parte de nuestros beneficiarios, para tener la prioridad dentro de la captación laboral en estos sectores. Incorporamos a empresas privadas, sector público y logramos congresos de empleabilidad para nuestros jóvenes. Ahí encuentra usted
alternativas en donde efectivamente estamos trabajando. Eso es lo coyuntural. En lo estructural, mejorar la economía del país, generar empleo, desarrollo. Pero cuando usted tiene una paralización de un país de 18 días, el riesgo país crece, la inversión se desestima, se desincentiva, es indudable que los problemas generan y se continúan y se frenan el desarrollo. Y creo que también, ministro, es importante también decir lo que usted ha dicho en esta entrevista, que son temas positivos, porque sí los necesitamos los ecuatorianos, escucharlos también. Sin embargo, tengo que cerrar esta entrevista y me gustaría saber, escucharle, decir cuáles también, no solo las cosas buenas que se han hecho, que las ha reiterado ya en todo este espacio de entrevista, pero también cuáles, o siente usted realmente que es la mayor deuda social que este gobierno no pudo sanear por el corto tiempo, porque le faltó tiempo, porque terminó antes de su periodo. Mire, todavía nos queda programas como la estructuración de los centros de desarrollo infantil para que efectivamente se atienda el número de niños que nosotros tenemos los recursos y que entregamos a los cooperantes. Algún momento podríamos ampliar esto, pero hemos tecnificado de tal forma de que hoy se está garantizando, pero falta todavía tiempo para la implementación. Y ojalá el tema de la desnutrición crónica infantil y el tema de desarrollo infantil que le he mencionado, se conviertan en políticas de Estado, que no sea un tema coyuntural, que digan esto fue hecho por el presidente Lasso, el ministro Bernal, y esto hay que dejarlo de lado. No, que tiene que continuarse es por los niños, por las niñas. Esa puede ser una deuda social que le menciono, pero en términos pragmáticos, Giselle, para terminar, este ha sido el gobierno con mayor profundidad en política social, y de largo, solo en los números que le he mencionado da muestra cierta de lo aquello. Yo le agradezco mucho, ministro, muchísimas gracias. Gracias a usted, Giselle, un abrazo. Una buena tarde. Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social.